¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos al curso basado en el libro del venerable Walpola Rajula, Lo que el Buda enseñó. Hoy vamos a iniciar este curso y vamos a hablar sobre el primer capítulo. No sé si han tenido ocasión de leer el libro, pero es un libro muy interesante, muy ameno, muy bien escrito y bueno, luego explicaré un poquito por qué lo he elegido. Si no lo tienen, lo pueden encontrar en distintas páginas web y descargarlo gratuitamente. Por ejemplo, yo la que utilizo es una que se llama PDF Drive. Entonces, ahí lo pueden hacer. Bueno, pues comencemos. Este es el título, este es el libro original en inglés, Lo que el Buda enseñó, el venerable Walpola Rajula, y el capítulo primero es la actitud mental. Aclarar que esta es la versión española, traducido, está publicado por la editorial Kier, de Buenos Aires, y en castellano fue en 1965, la edición inglesa es de 1959, pero este libro se ha venido reimprimiendo y bueno, hay una segunda edición del año 1974 y entonces un poquito hablar de por qué sigue siendo relevante, porque algunas personas pueden pensar que está un poquito ya obsoleto o trasnochado. Yo quisiera decir que no, muy al contrario, es un libro que sigue teniendo vigencia y las razones por las cuales sigue teniendo vigencia son las siguientes. Primero, está basado en unos textos que siguen considerándose los textos más antiguos a los que tenemos acceso. Estos textos, bueno, yo no iría tan lejos y afirmar que son los textos originales. Yo el término original, la verdad que no lo utilizo, no me parece que sea correcto porque nadie tiene acceso al budismo original del Buda. Lo que tenemos acceso es siempre algo mediado ya por la tradición, mediado ya por el lenguaje, por la cultura, y lo que podemos hacer son reconstrucciones, ¿no? Todo lo que digamos sobre el Buda es una reconstrucción basado en los materiales disponibles. Pero claro, sí que podemos distinguir entre materiales más antiguos y materiales menos antiguos. Entonces, la peculiaridad de este libro es que está basado en estos textos tan antiguos y que son anteriores a la escisión del budismo en escuelas. Por lo tanto, contienen material que es perfectamente aceptable por budistas de distintas tradiciones. Otra razón por la cual he elegido este libro es que, bueno, pues que las explicaciones son, como dice la diapositiva, claras, sencillas y al mismo tiempo profundas y siempre enriquecidas con citas de estos textos que son suttas, los suttas del canon Pali que, como saben, o si no lo saben, tienen sus equivalentes en los agamas del canon chino. Y es un texto pues, que se concentra en lo fundamental, en lo que une a todos los budistas y no entra en las cosas que los separan. Y luego también está escrito desde un punto de vista occidental moderno, si se quiere. No es un enfoque tradicionalista, sino que es un enfoque que está claramente pensado para la mentalidad occidental, una mentalidad moderna. Y hay quien esto lo considera un defecto o una virtud. Eso se lo dejo a ustedes, lo que pretendan, lo que quieran pensar. Pero bueno, continuemos con este libro. La persona que lo escribió, yo no sé si lo conocen, Bhikkhu Walpola Rajula, es un monje muy eminente, muy erudito, que ha ejercido muchísima influencia tanto en Sri Lanka como en el resto del mundo, ¿no? Su libro se sigue utilizando, de hecho, en muchos cursos introductorios al budismo, ¿no? En las universidades americanas es bastante común. Yo, de hecho, lo sigo utilizando. Ahora en otoño doy otra vez introducción al budismo y uno de los libros que utilizo es este de Walpola Rajula.
Ahí ven una foto suya. Y al inicio del libro aparece una cita del Dhammapada, que es esta, ¿no? Es el regalo de la verdad, es la traducción que aparece en el libro, pues el Dhamma, el regalo del Dhamma supera o excede todo regalo. Entonces, este curso se va a dar con ese espíritu de donación del Dharma, y espero que les sea de utilidad y que saquen algo de provecho. Para algunos será quizás muy básico, para otros pues a lo mejor será justo lo que necesitan. En fin, espero que les sea de ayuda. Bien, es curioso que las primeras páginas del libro, el venerable Walpola Rahula dedica exclusivamente una página y un poquito más a explicar la vida del Buda. Y yo creo que esto, si lo pensamos, es muy significativo. ¿Por qué dedicarle en un libro sobre lo que enseñó el Buda solamente una página a su biografía? Bueno, yo la respuesta que se me ocurre es, bueno, para ilustrar precisamente que el budismo al principio no es una tradición centrada en el maestro, o sea, no es, si se me permite la expresión, no es una tradición gurú-céntrica, sino que el centro de la tradición es la enseñanza, ¿no? El dharma, dhamma, las enseñanzas, eso es lo importante. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Es posteriormente que el budismo desarrolla una literatura sobre la figura del Buda, y el concepto de Buda evoluciona y va cambiando y se convierte, pues bueno, en muchas cosas, ¿no? Hay muchos Budas y distintas tradiciones tienen su propia idiosincrasia y perspectiva. Venerable Walpola Rahula enfatiza la dimensión humana del Buda y defiende que originariamente pues, fue un ser humano y que no pretendió presentarse ante otras personas como algo más que un ser humano. Es decir, no dijo que era una encarnación de los dioses, no dijo que era un profeta o un mensajero de los dioses. Aquí hay una diferencia que es importante señalar entre la visión budista y la visión hinduista del Buda. La visión hinduista del Buda afirma que es una encarnación, un avatar del dios Vishnu, al igual que Krishna, Rama, otras encarnaciones. Pero esta visión hinduista no se corresponde con la visión tradicional de los budistas, ¿no? Para los budistas, el Buda es un ser humano y fundamentalmente fue un ser humano. Algunas tradiciones budistas van a decir que sí, humano, pero algo más que ser humano, pero nosotros no vamos a entrar en esa polémica, simplemente apuntar que parece plausible pensar que desde un principio la tradición entendió al Buda como un ser humano, y ese ser humano no hizo ningún tipo de afirmaciones como siendo un ser distinto a otros seres humanos. Walpola Rahula, venerable Walpola Rahula, señala que la capacidad o la potencialidad para desarrollar la mente y lograr el estado de un Buda está al alcance de todos los seres humanos, independientemente de su condición. Entonces, fundamentalmente, este estado representa un ideal de perfección, es una forma de entender la transformación humana o llevada a su plenitud, la transformación de la mente humana llevada a su plenitud. Eso es lo que un Buda representa, ¿no? Y esa potencialidad la tenemos todos. Según el venerable Rahula, la religión popular, son sus palabras, su terminología, es lo que transforma este ser humano en algo más que un ser humano y casi un ser sobrehumano, ¿no? Él utiliza la expresión casi llega a ser, por el budismo popular, algo más, un ser superhumano o sobrehumano. Pero el Buda no afirmó ser algo más que un ser humano. Aunque hay un texto, es cierto, en el cual le preguntan sobre su identidad y le preguntan si es Dios, si es humano,
y el Buda no responde. Pero ahí el contexto no parece sugerir que está afirmando ser algo distinto a un ser humano o algo distinto a los dioses, ¿no? Pero bueno, es bueno saber que existe ese texto. El Buda en sus enseñanzas pues anima a sus discípulos a ser sus propios protectores, sus propios refugios y bueno, no se presenta como un salvador o alguien que puede solucionar los problemas que tengamos. Al revés, el texto clave, que lo tengo en otra diapositiva, lo vamos a ver a continuación, es claro, ¿no? Los tathagatas, es decir, los seres liberados, los budas, solamente señalan el camino, indican por dónde debemos ir, pero ellos no pueden recorrer el camino por nosotros. Es una responsabilidad personal que todos tenemos. Entonces, en ese sentido, no cabe entender la figura del Buda como un salvador, ¿no? Sino más bien como un maestro, un profesor de espiritualidad y de ética o sabiduría, alguien que indica por dónde tenemos que movernos o qué senda seguir para alcanzar esa plenitud de la mente humana, esa plenitud de la condición humana. Bueno, seguimos. Esta es la cita que decía, que es Dhammapada 380, la leo. Uno mismo es el protector de sí mismo, uno mismo es su propio refugio. Otra cita muy importante, la de señalar el camino, también en el Dhammapada 276, el esfuerzo debe ser hecho por vosotros. Los tathagatas solo señalan el camino. Bueno, es importante también señalar que las enseñanzas del Buda se presentan como un regalo, ¿no? Como algo abierto a todos los seres, sin distinguir entre los que son de una casta o de otra, o si los que son de una clase social u otra, no. Es una enseñanza que está abierta a todos los seres y no contiene doctrinas o prácticas que sean secretas, ¿no? O esotéricas. El presupuesto de esta actitud de apertura es que todos los seres tienen esa capacidad, esa potencialidad para aprender y progresar paulatinamente en el camino hacia ese ideal de transformación mental. Y esto, en este sentido, el Buda y sus enseñanzas contrasta con las actitudes más esotéricas que había en las tradiciones brahmánicas, ¿no? Lo que hoy llamaríamos hinduismo, ¿no? En la época del Buda no podemos hablar exactamente de hinduismo, pero podemos hablar de tradiciones brahmánicas de las cuales luego surge ese hinduismo. Y en una de las tradiciones brahmánicas está la literatura de los Upanishads, y ahí el mismo nombre, etimológicamente Upanishads, significa sentarse cerca, es decir, connotando la idea de que es una enseñanza que se transmite casi en secreto a los que se han sentado cerca, el maestro solamente a sus más allegados discípulos, y en contraste con ese talante esotérico, pues las enseñanzas del Buda y el budismo pues constituirían una democratización, ¿no? Una universalización de estas enseñanzas de carácter ético y espiritual, ¿no? Ahora bien, me gustaría aclarar que esta universalidad, esta apertura, no significa enseñar todo a todos, sino que el Buda, como gran maestro que era, pues se ajustaba muy bien al nivel de comprensión y al nivel de desarrollo ético y espiritual de sus oyentes. Entonces, el Buda no enseñaba de la misma forma a todo el mundo. Como buen pedagogo, pues se adaptaba, se ajustaba a las necesidades y a las preocupaciones de las personas, sus interlocutores, ¿no? Sus oyentes. Entonces, esta universalidad no es algo que entra en contradicción con la doctrina tradicional de Upaya, o los medios hábiles o los medios pedagógicos hábiles, que son característicos del budismo mahayana, pero que también
se encuentran obviamente en el budismo más antiguo. Otra característica de la actitud mental o de las actitudes de las enseñanzas budistas es la invitación que el Buda hace al atreverse a pensar. Ahí he puesto una foto donde aparece una frase en latín que es sapere aude, que es atrévete a saber, que la hizo famosa el filósofo alemán Immanuel Kant, cuando estaba pasando un mal rato, ¿no? Cierta persecución que le impedía ejercer su libertad de pensamiento, y entonces, para justificar y defender esa libertad de pensamiento, pues utilizó esta frase, ¿no? Atrévete a pensar, ¿no? Entonces, esto se puede, obviamente, marcando las distancias, se puede extrapolar muy bien a la actitud del Buda y sus enseñanzas, como invita a todos los seres a atreverse a pensar por sí mismos, a conocer y a comprender, no de segunda mano, sino de primera mano por propia experiencia, ¿no? Esta es la actitud. Y bueno, hay un texto paradigmático que es el consejo que da el Buda pues, en la ciudad de Kesaputta al pueblo de los Kalamas. Entonces, hay un texto que ahora mismo lo voy a poner, pero cuento un poquito la visita que hace el Buda a los Kalamas. Cuando llega a la ciudad de Kesaputta, pues los Kalamas obviamente dan la bienvenida al Buda, porque las noticias que circulan sobre él son positivas, entonces quieren conocerlo y van a donde él se encuentra, le saludan y le dicen, bueno, aquí cuando viene un maestro, pues lo que hace es ensalzar su propia enseñanza, sus propias doctrinas y prácticas, y criticar y censurar las enseñanzas de otros. Y cuando se va, pues bueno, viene otro y hace exactamente lo mismo. Nos enseña su doctrina poniéndola como maravillosa y dice que todas las demás son peores o falsas. Entonces, los Kalamas le dicen al Buda que tienen dudas, ¿no? Que hay incertidumbre entre ellos y que no saben muy bien qué creer y qué aceptar como bueno o verdadero. Y el consejo del Buda es bueno, muy interesante y lo vamos a ver en una cita. A ver que me desaparezco de aquí para que la podamos leer. Vale. Leo. Dice, respecto a esto, Kalamas, no hay que aceptar algo porque sea tradición, ni porque provenga de un linaje de maestros, ni porque se rumoree, ni porque aparezca en textos sagrados, ni porque sea razonable, lógico o la conclusión de una demostración, ni porque una teoría se considere plausible, ni porque sea dicho de forma elocuente, ni porque penséis quien lo dice es nuestro maestro. En cambio, Kalamas, cuando conozcáis por vosotros mismos, estas cosas son perjudiciales, estas cosas hay que evitarlas, estas cosas las condenan los sabios, estas cosas, si se cultivan y se frecuentan, conducen al malestar y al sufrimiento, entonces, Kalamas, rechazadlas. En cambio, Kalamas, cuando conozcáis por vosotros mismos, estas cosas son beneficiosas, estas cosas no hay que evitarlas, estas cosas las elogian los sabios, estas cosas, si se cultivan y se frecuentan, conducen al bienestar y a la felicidad, entonces, Kalamas, aceptarlas y vivir de acuerdo con ellas. Un consejo pues, paradigmático que ilustra muy bien la actitud de las enseñanzas del Buda, que invita, a lo que decía antes, a pensar por uno mismo, a ver las cosas por uno mismo. En parte también coincide con lo que él mismo hizo en su propia vida, ¿no? Cuando él deja la vida del hogar, empieza su búsqueda espiritual, pues lo que hace el Buda es probar distintos métodos, distintas enseñanzas, hasta que por sí mismo descubre la que más se adecua a la verdad y la que más le ayuda
a realizar ese potencial que todos llevamos dentro. Ahora bien, esta libertad de pensamiento es de alguna forma compatible con el tener dudas, ¿no? Pero aquí quizás sería bueno distinguir entre dos tipos de duda, una positiva y una negativa, ¿no? La duda negativa sería la duda escéptica, la duda que se convierte en un obstáculo o en un impedimento para el progreso, ¿no? Es cuando uno se queda estancado en la duda. Entonces, ese es el sentido negativo, que es el que aparece en los textos budistas como un obstáculo o impedimento, ¿no? Nivarana en Pali. Pero claro, este tipo de duda no significa que no sea legítimo dudar y cuestionar ciertas cosas, ¿no? Existe un sentido positivo de la duda que nos permite progresar en el sendero y es bueno y es algo que no es considerado un pecado o cuestionar la enseñanza, cuestionar el maestro, lo que uno no entiende, dudar y cuestionar es normal y puede ser algo positivo. El ejemplo que pone el venerable Walpola Rajula es el problema de las matemáticas, ¿no? Una persona que está con un problema matemático y de repente no puede avanzar más, pues si se queda ahí estancado y no resuelve la duda, pues no resuelve el problema, no llega a conocer y a ver la verdad de ese problema matemático. Por tanto, tiene que ir más allá de la duda. Tiene que llegar a una situación en la cual resuelve esa incertidumbre y llega a ver por sí mismo la solución al problema, y ese es el ideal. Y entonces, venerable Walpola Rajula contrasta esta actitud de duda metódica, de duda condicional y crítica, a la creencia ciega, ¿no? Que no sirve de nada en creer en la solución, ¿no? Bueno, tengo duda, no veo ni comprendo por mí misma, pues voy a creer la solución a este problema matemático. Como que eso es algo absurdo, es lo que intenta transmitir, que con creer algo, creer ciertas cosas, eso no resuelve el problema, ¿no? Que lo importante es ir más allá de la duda y llegar a ver por uno mismo. Y eso es la idea. Entonces, repito, duda positiva, duda negativa, duda positiva como medio para progresar y comprender las cosas por uno mismo, duda negativa, quedarse estancado, quedarse en esa incertidumbre, en ese cruce de caminos, sin avanzar, sin dar un paso adelante y no progresar. Otra actitud muy importante que se puede ver en los textos budistas más antiguos es la invitación a examinar las cosas y a investigar. De hecho, uno de los textos más importantes, a mi juicio, es el Sutta 49 del Majjhima Nikaya, donde el Buda invita a sus discípulos a analizar, a examinar críticamente su propio comportamiento, sus propias palabras y asegurarse de que lo que dice y lo que hace es algo que está en conformidad con el Dharma, con lo que predica. O sea que eso para mí es muy importante, que un maestro invite a sus propios discípulos a analizar críticamente no solo sus enseñanzas, sino también su propio comportamiento. Entonces, esto es, yo creo que característico, y siempre la disponibilidad, ¿no? El querer estar abierto al diálogo, el querer resolver las dudas, y aquí el ejemplo que podemos dar es justo antes de morir, el Buda, cuando ya está recostado en el suelo y sabe que su parinirvana es inminente, les pide a sus discípulos que si tienen alguna pregunta que no tengan problema y que no crean que por respeto al maestro no tienen que preguntar, que por favor que pregunten, que está dispuesto a resolver las preguntas. O sea que hasta el último minuto de su vida el Buda invita a sus discípulos a hacer preguntas, a cuestionar las cosas, a examinar críticamente y, lo que decía, en definitiva, a comprender y a ver por sí mismos
la verdad de las cosas, de las doctrinas, de las prácticas, del maestro, de sus palabras, sus acciones, etc. Otra actitud que creo que es importante destacar, especialmente en el mundo en que vivimos y dadas algunos de los desarrollos del budismo en algunos países tradicionalmente budistas, es recordar que en las enseñanzas del Buda encontramos una actitud de tolerancia y de respeto hacia las personas que profesan otras creencias u otras prácticas. Y aquí el caso paradigmático es el ejemplo de Upali, que era un jainista. Cuento un poquito la historia. Upali pues, era una persona intelectualmente muy sofisticada y era discípulo de los jainistas, ¿no? De Mahavira, el fundador del jainismo, que es contemporáneo del Buda. Y Upali, pues bueno, decide, bueno, este maestro Gotama, que era como llamaban al Buda, este maestro Gotama o Asceta Gotama, pues está equivocado, no entiende el concepto de karma, voy a debatir con él y lo voy a refutar y lo voy a poner en evidencia ante todos. Y entonces va con esa actitud beligerante hacia donde se encuentra el Buda y se produce un diálogo, un debate sobre el concepto de karma y, curiosamente, lo que ocurre es lo contrario. En lugar de ser Upali el que derrota en el debate y convence al Buda, es el Buda el que convence a Upali y le muestra que sus creencias jainistas sobre el karma son las que son problemáticas. Y entonces Upali decide convertirse, es decir, adoptar al Buda como su maestro y ser su discípulo. Y la respuesta del Buda es extraordinariamente destacable a mi juicio, porque el Buda no le dice, maravilloso que te has convertido, muy bien, olvídate de los jainistas. No, le dice, eres una persona influyente y es bueno que las personas influyentes examinen e investiguen en profundidad las cosas. Es decir, le pide que se tome su tiempo, que no se precipite al adoptar una decisión de tanto calado, que es el dejar una tradición para convertirse a otra. Entonces, este consejo de reflexión e investiga críticamente lo que vas a hacer, que es hacerte mi discípulo, pues le convence todavía más a Upali. Y entonces Upali dice, bueno, pues yo antes estaba ya convencido, pero después de esta respuesta que me has dado, esta invitación a que siga investigando, ahora sí que estoy de verdad convencido y sí que quiero, por segunda vez, voy a ti por refugio y quiero que me aceptes como uno de tus discípulos. Y aquí, otra respuesta que le da el Buda, también maravillosa a mi juicio, le dice algo así, le dice, bueno, Upali, está bien, tú has sido jainista durante mucho tiempo, has proporcionado donaciones, ayuda, donaciones de comida, ¿se entiende?, a los monjes jainistas, le dice, sí, no dejes de hacerlo, sigue, continúa apoyando y dando esas donaciones a los monjes jainistas. Y nuevamente, Upali, oh, qué maravilla, otra persona me hubiera dicho que no tuviera relación con ellos ya nunca más, pero tú me dices que los apoye. Entonces, esto demuestra un respeto y una tolerancia hacia la existencia de otras tradiciones. Era ya un hecho en la época del Buda y sigue siendo un hecho en la actualidad. Una cosa que no menciona Venerable Walpola Rajula en el libro es que la historia de Upali continúa y Upali no obedece al Buda y lo que hace es humillar, maltratar a los monjes jainistas. Pero esto obviamente contrasta lo que hace Upali con lo que el Buda le dice que debe hacer. Y otro ejemplo que ilustra la tolerancia, no ya de las enseñanzas del Buda, sino un poquito del budismo antiguo, es el edicto de Roca número 13 del emperador Asoka. Asoka, este emperador, es muy importante para la historia de la India porque es la persona que por primera vez unifica los distintos reinos, repúblicas que había en el continente indio para
crear la primera vez que se puede hablar de la nación india, si no quiere. De hecho, el pilar de Asoka aparece en el escudo de la bandera de la India, precisamente por simbolizar esa primera unión. El edicto dice así, texto maravilloso, vamos a ver si lo vemos. Vale. Leo, bueno, lo voy a apartar. Dice así: no se debe reverenciar únicamente a la propia religión, Dhamma o Dharma, y condenar a las otras religiones, sino que por tal o cual motivo éstas también deben ser reverenciadas. De este modo, uno contribuye al engrandecimiento de su religión y a la vez sirve a las otras religiones. Quien quiera que reverencie a su religión y condene a las otras, lo hace ciertamente por devoción, pensando, glorificaré a mi religión. Pero obrando así, grande es la injuria que le inflige a su religión. Por consiguiente, buena es la concordia, que todos escuchen y estén dispuestos a escuchar las doctrinas profesadas por otros. Emperador de Asoka. Esta es la traducción que aparece en el libro de lo que el Buda enseñó de Venerable Walpola Rajula. Bueno, continuamos. Y aquí otra cita que me gustaría destacar, que el Venerable Walpola Rajula habla de la paz, de cómo el budismo en general se ha transmitido por todo Asia de manera pacífica, sin forzar nunca a nadie. Llega al extremo de afirmar que no se ha derramado una sola gota de sangre en la historia del budismo. Bueno, aquí los expertos, los que saben un poquito de la historia, bueno, dudarían dirían que esto es un poquito exagerado, ¿no? Pero en general sí que parece ser aceptable decir que, a diferencia de otras tradiciones en el budismo, hay menos violencia, hay menos conflicto a la hora de difundirse y propagarse por todo Asia y por todo el mundo. Y el Venerable Walpola Rajula dice esto, y voy a explicar por qué he puesto esta cita, porque me parece importante. La leo primero. Dice: toda violencia, sea cual fuere el pretexto alegado, es absolutamente contraria a la enseñanza del Buda. ¿Por qué esta cita? Porque el Venerable Walpola Rajula también escribió un libro antes de este, un libro titulado La herencia del Bhikkhu. Lo tengo aquí. The Heritage of the Bhikkhu. Entonces, este libro, de alguna forma, invita a los bhikkhus a tener una posición más activa, ¿no? A comprometerse en cuestiones de servicio social, y esto ha llevado a que algunos bhikkhus, algunos monjes, se hayan involucrado en política, hayan creado un partido político en Sri Lanka, hayan desarrollado asociaciones, y en la actualidad, hace las 2 últimas décadas, después de la victoria sobre los tamiles, pues ha habido ejemplos de persecución de comunidades no budistas. Y ha habido algunos, una minoría de monjes que han de alguna forma legitimado, justificado esto al mezclar la nación cingalesa con el budismo. Y esto es posible que esto también lo hace un poquito con Venerable Walpola Rajula en su historia, un libro que tiene, que es la historia del budismo en Ceilán, en Sri Lanka. Entonces, sería injusto acusar al Venerable Walpola Rajula de ser él el promotor de esta violencia, y por eso creo que es importante dejar claro su posición, que en ningún momento legitima la violencia, y es plenamente consciente de que cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea, no es compatible con las enseñanzas del Buda. Y esto es importante porque hoy en día hay lo que se llama nacionalismo budista, que bueno, está llegando a posiciones un poquito contrarias, ¿no? a las enseñanzas del budismo más antiguo. A ver, que desaparezco.
Bueno, el venerable Walpola Rajula se pregunta la cuestión de si el budismo es una filosofía, es una religión o una forma de vida, qué etiqueta sería o qué rótulo sería el adecuado para designar el budismo. Y lo que dice es que en realidad no importa mucho cómo llamemos al Dharma, al budismo, porque lo importante no es la etiqueta, sino aquello que significa. Y pone el ejemplo de la rosa y el aroma de la rosa, ¿no? Viene a decir, da igual cómo llamemos a la rosa, lo importante es el perfume que emite, ¿no? El aroma. Lo mismo con el budismo. Y otra idea que es interesante es que el Dharma, que él traduce como la verdad es algo que no entiende de etiquetas, ¿no? Es algo que trasciende etiquetas, rótulos y que no es algo sectario. Luego tengo una cita que vamos a leer que ilustra esta actitud, ¿no? O sea, para el Buda no entiende la verdad como el patrimonio exclusivo de la secta budista, ¿no? O sea, que esa actitud sectaria es un poquito problemática, ¿no? Porque no coincide con la universalidad del Dharma, ¿no? La verdad trasciende fronteras sectarias. Y también, dice el venerable Rajula, las actitudes espirituales, el amor, la caridad, la paciencia. A ver, vamos a la cita y lo continúo. Esta es la cita. Dice Walpola Rajula, pero la caridad no puede ser sectaria. No es cristiana, ni budista, ni hindú, ni musulmana. El amor de una madre hacia su hijo no es budista ni cristiano, sino amor materno. Cualidades y emociones humanas tales como el amor, la caridad, la compasión, la tolerancia, la paciencia, la amistad, el deseo, el odio, la mala voluntad, la ignorancia, el orgullo, etc., no necesitan rótulo sectario, no pertenecen a una religión en particular. Claro, esto se refiere al Dharma en general y a las enseñanzas del Buda también. Y la otra historia que quisiera contar, a ver si puede aparecer, es para ilustrar esta idea de que el Dharma trasciende los rótulos y las etiquetas. Lo que hace el venerable Rajula es contar la historia de un buscador espiritual llamado Pukusati. Esto aparece en el Majjhima Nikaya, el sermón 40. Y la historia es la siguiente. El monje, un renunciante buscador llamado Pukusati, estaba viviendo, pasando la noche en un cobertizo de un alfarero, y el Buda pues caminaba por allí y también pidió al alfarero si podía pasar ahí la noche en ese cobertizo. Entonces el Buda vio que estaba ahí este señor Pukusati. Pukusati no conocía al Buda en persona, y el Buda se acerca a él y le pregunta que, bueno, que cuál es su maestro, cuál es su doctrina. O sea, empezar una conversación que es muy habitual empezarla así, ¿no? ¿Qué es lo que profesas? ¿Qué es lo que practicas? Y Pukusati pues dice, bueno, que él es seguidor del Buda, bueno, del Sakya, ¿no? el asceta Gotama, y que practica según sus enseñanzas. Entonces el Buda se da cuenta que no. Y dice, y bueno, ¿y tú lo conoces personalmente? ¿Lo has visto alguna vez? Y dice, no, nunca lo he visto. Y dice, bueno, pues mira, ahora te voy a decir yo, sin confesarle que él era el Buda, le cuenta, le dice, te voy a explicar el Dharma, la doctrina, la práctica que yo profeso. Y lo curioso es que, bueno, leo la cita, ¿no? Esto es, bueno, cuando Pukusati escuchaba al Buda y comprendió su enseñanza, no sabía quién le hablaba ni de quién era la enseñanza. Pukusati vio la verdad. Si el medicamento es bueno, la verdad, la enfermedad será curada. Con que poco importa saber quién preparó el medicamento o cuál es su procedencia. Aquí Pukusati acepta la doctrina de ese asceta, que no sabía que era el Buda, y luego ya se da cuenta, es que este es el Buda, claro. Entonces le pide
que le ordene, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es que la verdad trasciende las etiquetas sectarias y que uno tiene que aceptar esa verdad allí donde se encuentra, no solamente en una secta o en una tradición concreta determinada. Continuo. Otra característica fundamental del budismo y del Buda es lo que decíamos antes de invitar a ver por uno mismo, el atreverse a saber. Y hay una frase clásica muy famosa que es esa que está ahí en Pali, ¿no? Que pone ahí, que traducimos por venid y ve. Es un imperativo, ¿no? Eji, que es venid, pásico, y mira, ¿no? Entonces, esto es también una frase que se utilizaba cuando alguien quería hacerse discípulo del Buda, pues entonces el Buda le decía esto de eji pásico, ¿no? Venid y ve, ven y ve. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que uno tiene que llegar a ver y conocer las cosas por uno mismo, y que este es el objetivo, ¿no? La verdad no es para creer en ella, sino que es para realizarla, para comprenderla y que incorporarla en la propia existencia. Ahora bien, esto es, hasta cierto punto, este conocimiento y visión es compatible con el tener fe o tener confianza. Aquí hay gente que prefiere traducir el término saddha por fe, otros por confianza. Sea lo que sea, es importante aclarar qué tipo de fe o confianza es consistente con las enseñanzas del Buda y cuál no. La fe como confianza en la enseñanza o en el maestro, tener esa confianza, esa fe inicial, pues es algo que es positivo y es necesario. Entonces, claro, esto lo tenemos que reinterpretar de acuerdo con el consejo que se da a los kalamas, ¿no? Que les dice que no sigan las cosas meramente por tradición o por fe tal. La idea es que uno no tiene que absolutizar esa fe, uno no tiene que seguir las cosas o una doctrina o algo o una práctica única y exclusivamente por fe. Ese es el verdadero sentido del consejo a los kalamas, ¿no? Que no hay que dejarse guiar única y exclusivamente o de forma absoluta por la fe. ¿Sí? Pero eso no significa que no haya espacio para la fe en un maestro, en la tradición. Eso no es lo que enseña el Buda, ¿no? Así que hay un espacio, y es importante aclararlo, que el Buda no está en contra de la fe y la confianza en general, sino que siempre es una fe, una confianza que puede tener, es ambivalente, puede ser excesiva y dogmática, y entonces no es consistente con el Dharma, o es una fe condicional, crítica, compatible con la libertad de pensamiento, que entonces esa sí que es legítima. Pero también el término este, saddha, que traducimos como fe o confianza, también tiene un sentido devocional. O sea, no es solamente algo intelectual, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien dice, no, tengo fe en algo, significa que es creyente, ¿no? Que es una creencia como intelectual. Es algo meramente cognoscitivo, ¿no? Epistemológico. Pero el concepto este de saddha, de fe, confianza, es no solamente cognoscitivo, sino que es devocional, tiene que ver con el corazón. Uno deposita su corazón, eso es realmente lo que, etimológicamente, lo que significa saddha, ¿no? Poner el corazón en. Entonces uno puede tener fe o confianza, y en este sentido, ese poner el corazón en el Buda, en sus enseñanzas y en las personas que transmiten y viven esas enseñanzas, el Sangha, esa fe en sentido devocional de poner el corazón, eso es legítimo y consistente con las enseñanzas del Buda. De hecho, es una de las facultades espirituales que es necesaria para el progreso en el camino, ¿no? Sin ese saddha, sin ese fe o confianza en las tres joyas, ¿no? El Buda, sus enseñanzas, el Dharma, y los que la viven y la enseñan, ¿no? El Sangha, sin esa fe o confianza, pues es difícil progresar. Pero claro, repito, esa fe y confianza devocional, si la
exageramos, pues se convierte en algo incompatible con el Dharma y con las enseñanzas del Buda. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí hay un texto que es el que tiene que ver con la tradición brahmánica. Es un grupo de brahmanes se acercan al Buda y uno jovencito de 16 años pues le dice al Buda, mira, esto es lo que piensan los brahmanes, ¿no? Que los textos de los Vedas han sido transmitidos de forma oral por generaciones, y dice la frase, y creen los brahmanes que solo esto es verdad, o únicamente esto es verdad, o la verdad, y todo lo demás es falso. Y entonces le dice, ¿qué opinas de esto, Buda o Asceta Gotama? Y entonces el Buda le pregunta a este sacerdote brahmano, muy bien, y esta afirmación de que solo esto es verdad y todo lo demás es falso, ¿es algo que alguno de los brahmanes conoce y ve de forma directa por propia experiencia? Y entonces el joven brahman responde, no, esto es una cuestión de fe en la tradición oral. Dice, bueno, pues en ese caso, si ninguno del linaje de maestros de la tradición brahmánica que afirma que solo esto es verdad y todo lo demás es falso, no ha visto y conocido por ellos mismos esa doctrina que defienden, o esa tesis que defienden, entonces de alguna forma se asemejan a un linaje, a una línea de ciegos, ¿no? Donde el primero no ve, el del medio tampoco ve y el último de la fila tampoco ve. Entonces es una hilera de gente ciega. Entonces le viene a decir con esta analogía bueno, que no es racional creer algo así ciegamente, dogmáticamente, sin conocer y ver, o sin tener cierta fe o confianza en que la persona que te lo está transmitiendo ha visto y ha conocido por sí mismo. Entonces le viene a decir que ahí hay algo problemático. Y le da el siguiente consejo, ¿no? Que las personas sabias no llegan a esa conclusión dogmática, ¿no? De absolutizar una doctrina y decir, solo esto es la verdad, todo lo demás es falso. Eso no es de gente sabia. Y bueno, entonces esa actitud nuevamente hay que aclararla, ¿no? Esto no significa que uno no tenga que pensar que sus creencias son verdaderas, pero sí que hay que hacerlo con moderación. Nuevamente, la moderación es otra actitud típica del Buda y de las enseñanzas budistas, evitar los extremos, y aquí de lo que se trata es de no apegarse a las propias doctrinas, a las propias opiniones, porque hacerlo, especialmente en el Sutta Nipata, hay unos capítulos maravillosos sobre esta cuestión, se dice claramente que quien se apega a las propias opiniones no se está dando cuenta que esto es una atadura, que esto es una ligadura, es un obstáculo, es algo que impide el progreso. Y entonces uno tiene que tomar conciencia de que las enseñanzas, las propias opiniones, las propias creencias, tienen una función instrumental. Es decir, no hay que absolutizarlas, no hay que concebirlas como la verdad absoluta, sino que es una verdad provisional o hasta que se demuestre lo contrario, un poquito como la ciencia, ¿no? La ciencia no es nunca la verdad absoluta, sino que la ciencia siempre es falsable. Uno puede encontrar una explicación mejor que reemplace a la explicación científica anterior y la demuestre falsa. Pues esa actitud también, marcando las distancias, se puede extrapolar a las enseñanzas budistas, ¿no? Uno las tiene que ver como falsables o como supeditadas a una comprensión o a un conocimiento y una visión ese es el objetivo, esa es la meta, ¿no? O sea que hasta que uno no llegue a esa meta, no tiene por qué convertir esas enseñanzas, esas doctrinas, en un absoluto. Y decir, esto es la verdad absoluta, todo lo demás es falso. No, eso no es de gente sabia, sino que uno tiene que saber que son algo instrumental. Y entonces, aquí la analogía que el Buda utiliza, ahí vemos la foto de la balsa, el Buda compara las enseñanzas que él da a una balsa. Y dice, bueno, entonces la balsa tiene una finalidad práctica. Uno
utiliza la balsa para cruzar al otro lado del río. Y una vez que llega al otro lado del río, no continúa cargando la balsa, es decir, aferrado, apegado a la balsa por siempre, sino que uno es consciente que las doctrinas, las prácticas, las enseñanzas tienen esa función instrumental y que no hay que apegarse a ellas nunca, ¿no? Porque de hacerlo estaríamos yendo en contra de aquello a lo que supuestamente conducen esas enseñanzas, que es hacia el desapego, hacia el no aferramiento, hacia la liberación de esas actitudes dogmáticas, etc. Otro problema que hay con las enseñanzas es que algunas personas las utilizan o las transforman en lugar de una balsa para cruzar a la otra orilla, que es una metáfora para el nirvana, o el estado de Buda, la realización última, sino que las transforman en armas arrojadizas o armas para pelearse y debatir con otros y demostrar que el otro es inferior o está equivocado. Entonces, este uso de las enseñanzas también es rechazado por el Buda, ¿no? Entonces, es importante recordar esa finalidad práctica o pragmática de las enseñanzas y que uno puede obviamente dialogar y debatir, hacer filosofía budista, pero no hacer ni demagogia, ni propaganda, ni utilizar las enseñanzas budistas para persuadir a los otros de forma fraudulenta o de forma cuestionable, ¿no? O para probar que el otro no es lo suficientemente inteligente en fin, ya me entienden. Para no armas dialécticas, esa es la idea. Continuamos. Entonces, esta finalidad práctica de las enseñanzas es otra característica fundamental, y aquí el símil más bonito es el símil del hombre que ha sido herido por una flecha envenenada. Y en el texto, bueno, a ver, voy un poquito más atrás, ¿no? Es un discípulo, un monje que se llama Malunkyaputta, el hijo de Malunkya, y entonces este monje pues tiene una tendencia hacia la especulación, y entonces está preocupado y frustrado porque dice, bueno, yo estoy practicando las enseñanzas del Buda, pero el Buda no me ha respondido a estas preguntas, ¿no? Sobre si el universo es infinito o es finito, si es eterno o no es eterno, si el cuerpo y el alma son una y la misma cosa, o si el cuerpo y el alma son dos cosas distintas. Tampoco me ha aclarado si el liberado después de su muerte sigue existiendo eternamente o deja de existir para siempre o una mezcla de las dos. No me ha respondido a estas preguntas, así que lo que voy a hacer, dice Malunkyaputta, dice, voy a ir a donde está el Buda y le voy a decir que si no me responde a estas preguntas, que abandono la práctica del adiestramiento. Entonces Malunkyaputta va donde está el Buda y le dice esto que acabo de relatar, y entonces el Buda le dice, a ver, te he dicho yo alguna vez que si practicas este dharma, esta disciplina, te voy a dar una respuesta para todas esas preguntas. ¿A que no? Y dice, no. Dice, pues tienes que discernir entre las cosas que yo explico y las cosas que yo no explico. Y más todavía, tienes que saber la razón por la cual yo explico ciertas cosas y por qué yo dejo sin explicar otras. Y entonces, ahí es cuando aparece la analogía. Dice, es que tu actitud, Malunkyaputta, es como un hombre que está herido por una flecha, está herido de muerte, la flecha está envenenada y es una situación de urgencia. Hay que erradicar, sacar la flecha lo antes posible, ¿no? La liberación del sufrimiento, esa es la prioridad. Entonces, si ese persona herida empieza a preguntar a las personas que le están ayudando, dice, no me saquéis la flecha hasta que me digáis quién me ha disparado a la flecha. Si es de la casta de los brahmanes o de la casta de los nobles guerreros o de la casta de los mercaderes, tampoco, o sea, una serie de preguntas. Dice, hasta que no me aclaréis una serie de cuestiones, no quiero que empecéis a sacarme la flecha. Entonces, claro, obviamente esto ilustra que hay ciertas preguntas
que no tiene mucho sentido plantearse cuando hay otras más urgentes y necesarias. Ojo, esto no significa que no sean importantes y que no se pueda decir algo sobre ellas. Es una cuestión de prioridad. Pero aquí claramente la idea es que la prioridad es responder a las preguntas que directamente tienen que ver con la cuestión del sufrimiento, la transformación de la infelicidad en felicidad. Esas son las preguntas que más interesan. Las otras preguntas que no están directamente relacionadas con la vida de santidad, con la transformación de la mente, con la erradicación del sufrimiento, pues pasan a un segundo plano y no tienen esa emergencia, esa urgencia que es la que yo enseño, ¿no? El Buda ahí dice, yo enseño lo que es el sufrimiento, o dukkha, lo hablaremos en la siguiente clase, y el cesar o la cesación de dukkha, el surgir y cesar del sufrimiento. Y eso es lo que yo enseño. Entonces, todas esas preguntas que tú me haces no es lo que yo enseño. Y esta es ya la última diapositiva, que es el alcance, ¿no? ¿De qué va esto de las enseñanzas del Buda? Y con un refrán castellano podríamos decir que no hay que pedir peras al olmo, no hay que pedir a las enseñanzas budistas una respuesta a todas las preguntas filosóficas de la historia de la humanidad. No las vamos a encontrar. Y en ese sentido yo a mis alumnos les digo que es muy frustrante, se van a frustrar, porque el Buda no da respuesta a todas las preguntas. ¿Por qué? Porque se centra o se concentra en aquellas que tienen una relevancia, una relación directa con la problemática del sufrimiento existencial, el sufrimiento físico, psicológico, social, todo tipo de sufrimiento. Sobre eso versan las enseñanzas del Buda, pero no sobre cuestiones de carácter especulativo, bueno, hay gente que dice, bueno, que el Buda cuando se niega a responder a esas preguntas que le hace Malunkyaputta, de alguna forma está evitando cuestiones metafísicas. Yo aquí, esa interpretación me parece que cojea un poco porque, a ver, una cosa son cuestiones metafísicas que son útiles y otras cuestiones metafísicas que son inútiles. O sea, no es correcto decir que en el budismo no hay una filosofía, doctrinas ontológicas, metafísicas. Eso sí que existe, ¿no? Por eso son cuestiones metafísicas inútiles e innecesarias para resolver la problemática del sufrimiento. Ahí son en el budismo antiguo son las 10 preguntas, en el budismo posterior son 14, es decir, pero simplemente en la lógica de la India está, no me meto por aquí, pero vamos, aquí son 10, luego son 14. Y quisiera terminar con la idea del símil de las hojas de sinsapa para ilustrar esta finalidad práctica y este alcance limitado de las enseñanzas del Buda. El Buda en una ocasión lo que hace es coger un puñado de hojas de sinsapa, ¿no? Y detrás de él está el bosque. Y le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿qué es más? ¿Este puñado de hojas de sinsapa que veis en mi mano o las hojas que hay en el bosque de árboles de sinsapa? Y responden, obviamente son muchas más las hojas que hay en el bosque que las que hay en tu puño. Y el Buda dice, pues de la misma manera, las cosas que yo he enseñado son no la totalidad del Dharma, no la totalidad de lo que se podría enseñar, sino que me he limitado a enseñar aquello que está directamente relacionado con el problema del sufrimiento y con el problema de la transformación de la mente para que se libere del sufrimiento. Todas esas cuestiones, que son las demás hojas de sinsapa del bosque, todo eso no lo he enseñado. ¿Por qué? No porque no sea importante o no porque no valga la pena investigar ciertas cuestiones, sino porque no está directamente relacionado con lo urgente, lo prioritario. Y entonces lo que quisiera ahora es parar aquí. Lo que enseña el Buda entonces es el sufrimiento y el cesar del sufrimiento, y eso es lo que vamos a explicar en las clases sucesivas. Nuevamente recuerdo lo que vamos a ir haciendo. Vamos a seguir el libro de Venerable Walpola Rahula,
el libro de lo que enseñó el Buda, y el capítulo siguiente es precisamente sobre la cuestión del sufrimiento. ¿Qué entienden los budistas o el Buda por sufrimiento, ¿no? Dukkha. Hay gente que lo prefiere traducir por insatisfactoriedad. Bien, hablaremos de todo eso en otra ocasión. Ahora lo que puedo hacer es dar un poquito de espacio para alguna pregunta. Entonces, si les parece, podemos hacer preguntas ahora. Si alguien no tiene tiempo, siempre es bienvenido a escribirme un email. Voy a dejar mi email. A ver, vamos a ver. Ahí tienen mi email. Si ahora no sé, si tienen dudas y ahora no es el momento de plantearlas, pues bueno, por email, con mucho gusto, yo trataré de atender sus preguntas. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta ahora. No veo. Veo una pregunta que dice así: entonces Buda no explicó o enseñó nada sobre reencarnación, etcétera. Sí, claro que enseñó cosas sobre la... yo no utilizaría el término reencarnación, hablaría de renacimiento, y ya explicaremos en el capítulo correspondiente cómo entiende eso y cómo hay que entenderlo. Sí, claro que explicó esas cosas. El símile de las hojas se refiere a la enseñanza de un día. Entiendo lo que significa eso. Bueno, pregunta. ¿Hay alguna tradición budista con más presencia mundial? ¿A qué se debe su mayor presencia? Bueno, el mayor número, bueno, se podría dar un curso entero sobre esto, ¿no? Los distintos tipos de budismo, pero así, simplificando, podemos distinguir una mayoría de budistas de tradiciones mahayana y luego una minoría de budistas de tradiciones Theravada. Las tradiciones mahayana pues es un término que abarca muchísimas escuelas. Las más conocidas en Occidente pues son el budismo zen, el budismo tibetano, pero incluso budismo tibetano y budismo zen no son monolíticos, hay diversas tradiciones y escuelas, pero en Occidente las que más fama o más seguimiento tienen son el budismo tibetano y el budismo zen. El budismo Theravada también, pero quizás un poquito menos. La razón de esto pues sería interesante, ¿no? Tiene que ver pues con, yo creo que porque el budismo tibetano, que solamente son unos 15 millones de seguidores de los 500 millones budistas, ¿por qué tiene tanta prominencia pues tiene que ver con el perfil de su santidad el Dalai Lama, que recibió el premio Nobel. Entonces eso y luego pues la invasión de China en Tíbet pues ha hecho que muchos maestros tibetanos hayan tenido que emigrar a Occidente. Entonces eso ha hecho que por necesidad pues hayan tenido que adaptarse a un nuevo medio, que es la cultura occidental. Pero en fin, vamos a ver si hay más preguntas. No sé si hay más. Gracias. Gracias a ustedes por la atención. Muy amables. Una última. En el Chan, creo que un ejemplo es el de Shaolin y después se movió hacia Japón. El Zen es así. Sí, claro. A ver, el término Chan viene del sánscrito jnana, en pali es jhana, que significa meditación o significa es un estado alterado de conciencia en el cual hay una concentración muy intensa, concentración en la cual no se pierde la conciencia, o sea que hay concentración y plena conciencia al mismo tiempo. Eso es lo que significa jnana en pali o jnana en sánscrito. Entonces este término se traduce al chino como Chan, y el budismo Chan en el budismo chino no es una escuela independiente, sino que es un tipo de práctica integrada
dentro de algo más amplio que es el budismo en general. El budismo chino es muy interesante y distinto al japonés. En Japón es donde el Chan se convierte en lo que llamamos Zen, y ahí sí que se convierte en una escuela separada de otras escuelas budistas, ¿no? El por qué y cómo es complicado de explicar aquí. El curso, repito, que no es sobre la historia del budismo, sino sobre la fase más antigua de las enseñanzas atribuidas al Buda. Pero sí, Zen viene de Chan y Chan viene de Yana. Todavía tenemos un poquito más de tiempo para alguna pregunta. La siguiente, gracias por la pregunta, me preguntan, ¿para cuándo es la siguiente clase? Pues lo que voy a hacer es el capítulo segundo, para dentro de 15 días, o sea, el domingo dentro de 15 días. O sea, hemos visto el capítulo 1, capítulo 2, que es de las 4 nobles verdades, la primera noble verdad, dukkha. Estoy leyendo el índice. Eso será para dentro de 15 días. Entonces, exactamente, espero que miro el calendario y doy la fecha exacta. El día 12 de mayo, domingo 12 de mayo, es cuando tendremos la siguiente clase, y así sucesivamente, cada 15 días una clase durante 8 capítulos. Y si, repito, si no tienen el libro, pues se lo descargan gratuitamente, que vale la pena, y es bueno que si lo pueden leer antes de mi charla mejor. Y eso, creo que es 14 o 12 de mayo. Bueno, cuando sea. Este domingo, 2 domingos de este. ¿Recomiendas que leamos el libro durante el curso? Si es así, ¿qué capítulo leemos hasta la próxima clase? Pues sí, el capítulo segundo, que es el que tiene que ver con la clase segunda. Entonces va a haber una correlación entre clase y capítulo, y así es fácil de seguir. O sea, clase 2, capítulo 2, que es el tema que es el sufrimiento. ¿Alguna preguntita más? Acabamos prontito, pero todavía tenemos tiempo. Nada, no hay de qué. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, pues entonces vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya disfrutado, como yo he disfrutado compartiendo estas enseñanzas tan maravillosas de Venerable Walpole's Rajula, y espero verles de nuevo dentro de 2 semanas a la misma hora. Venga, un saludo muy cordial. Hasta pronto.